Muy buenos días, hermanos. Sigan teniendo 1 Corintios 11 abierto. Vamos a leer lo que sigue del pasaje que leyó Fernando, porque es aquí el centro del mensaje. Capítulo 11, versículo 27. De manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchas enfermedades y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinésemos a nosotros mismos, no será juzgado. Padre, gracias por tu palabra. Nos vamos a acercar a la mesa para celebrar la obra que has hecho en Cristo Jesús para nosotros, para actualizar, Señor, en nuestras vidas, para alimentar nuestro espíritu, para fortalecer nuestro ser. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra. Queremos hacer cada vez este acto con una plena conciencia, un pleno entendimiento de lo que significa este sacramento. Bendice a tu pueblo, bendice a mis hermanos, fortalece su vida espiritual. Señor, al que está débil, dale fortaleza. Levántalo en Cristo por tu misericordia, por tu amor. Y ayúdame a mí en esta profunda debilidad que tengo para expresar tu palabra. Tú me asistes, tú me ayudas para poder ser pertinente a mis hermanos en Cristo. Amén. No hay una exhortación que debemos recordar y entender como la que hemos oído del apóstol Pablo. Es muy importante esta exhortación que nos da, es que nos dice que no hay que comer indignamente del cuerpo y de la sangre en la mesa del Señor, en el símbolo del pan y en el simbolismo de la copa del Señor. La cena del Señor es sin duda símbolo de nuestra solidaridad con Él y nuestra solidaridad con el pueblo, con el cuerpo de Cristo. La capacidad que tenemos, hermanos, para dividirnos es un rasgo permanente en el hombre. Aun cuando nosotros hemos nacido de Dios y somos nacidos del Espíritu, la falta de madurez nos lleva a expresar nuestra carnalidad. Y una forma de ver contundentemente nuestra carnalidad es nuestra capacidad de hacer divisiones unos a otros. Es en este trasfondo en que Pablo exhorta y da la necesidad de reconocer el significado de la tradición de la cena del Señor.
una tradición que yo no sé por qué nosotros la hemos reducido y limitado a una vez por mes. No encuentro el trasfondo histórico que determina eclesiológicamente por qué las iglesias evangélicas han reducido a la práctica de la cena del Señor una vez al mes, cuando era común que en cada vez que se congrega la iglesia se tomaba, se bebía, se comía la cena del Señor, porque es el sacramento más trascendente y más importante para la salud permanente de una comunidad. Es que en ella tiene un poder didáctico, un poder para permitir que nuestra conciencia pierde el sentido del sacrificio de Cristo Jesús. Es peligroso como creyente perder el significado del pacto que Dios ha hecho a favor de la iglesia, a favor de su pueblo. Es en el contexto, mire lo que dice Pablo en el versículo 18. Pues en primer lugar, cuando os reunid como iglesia, oigo que entre vosotros hay división. Es la realidad de la iglesia de Corintios. No celebraba, según Pablo, la cena del Señor. Ellos no celebraban la cena del Señor como corresponde a la tradición que Pablo había recibido en su formación cristiana, que él había transmitido a la iglesia en Corintio. Era una iglesia que tenía profunda manifestación de su naturaleza carnal. Eran niños en Cristo, hacían división, acepción de personas. Algunos eran de un grupo, otros eran de otro. En las cenas que supuestamente eran cenas del Señor, hacían grandes banquetes llamados agape, donde los ricos se apartaban de los pobres, principalmente las comunidades del primer siglo. La mayoría de ellos eran artesanos, gente humilde, gente obrera, gente comerciante. Y los cristianos que tenían pasta, no decían como el Chavo del Ocho, esa chusma. ¿Ah? La chusma, ¿han oído al Chavo del Ocho? Chusma, chusma, chusma. Hacían acepción de personas por su color, por su raza, por su posición económica. Y lo más terrible era que los líderes participaban en esa acepción. La cena del Señor tenía el carácter contrario, mostrar que Dios ha hecho una gran obra para integrar a un solo pueblo, con un solo Padre, una sola familia. Lo indigno de tomar la cena del Señor era que nuestras divisiones sociológicas nos dividan, hermanos. Y es que lo hay. Nosotros ya quizás no tenemos agapes o banquetes como esta iglesia, pero seguimos manifestando la indignidad de venir a tomar la cena del Señor a nuestras maneras. Y ese es el peligro.
¿Cómo? Cuando nosotros no somos solidarios y fraternales. Cuando nuestra vida se ha reducido solamente a congregarnos, sin ningún compromiso los unos de los otros. Hemos reducido el cristianismo a un mero acto litúrgico de congregarse sin tener solidaridad, fraternidad, preocupación los unos de los otros. Hemos reducido el cristianismo solamente a unas reuniones de iglesia o de cédulas o de campamentos o de cultos. Pero la iglesia del Señor es más que reuniones y congregación. La iglesia del Señor es una solidaridad, una fraternidad. ¿Quién dice amén? No estoy enojado, parezco. Estoy preocupado. La participación de la iglesia no es la cena del Señor. Mire lo que dice Pablo en el contexto de nuestro pasaje, ahí en el versículo 20. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. No es comer, aunque se diga lo que se diga, que comió del cuerpo de Cristo, no es tomar la cena del Señor, porque hay una actitud equivocada, porque hay acepción de personas, porque nos divide el color, nos dividen los vestidos, la moda, nos divide la pasta, nos divide el hecho de ser hombre y ser mujer. Eso no es cena del Señor. Eso, comer, esa forma de participar sin una conciencia de fraternidad, de compromiso, de amor, de preocupación por nuestras necesidades, es comer indignamente de la mesa del Señor. Y algunos están débiles, dice Pablo. Algunos enferman y otros se van al hoyo, mueren. Y ni nos damos cuenta, porque comemos indignamente. Hay gente en la iglesia que participa en la división de la iglesia y come la cena. Triste su calavera. Porque esto es el único pasaje en el Nuevo Testamento que indica un juicio directo de Dios, es este. El único juicio de Dios es de aquellos que participamos en romper la unidad de la iglesia. Y es importante. En el capítulo 11 de su epístola, Pablo desarrolla un entendimiento de la Santa Cena como la apropiación de los beneficios de la redención, pero con una conciencia fraternal. Nunca con una conciencia individualista. Nosotros a veces hemos reducido por la forma en que la revelación no nos ha formado más bien la cultura, la tradición, la observación, la práctica sin reflexión bíblica.
Muchos de nosotros realmente con un bagaje, una cultura católica, hemos reducido la Santa del Señor como íbamos a las iglesias. Muchos de nosotros fuimos, ¿se acuerdan cuando iba a buscar la comunión en la iglesia, en las misas? ¿Uno qué hacía? Uno hacía una introspección, veía si no estaba pecando durante la semana, ¿no? Nosotros hacemos la introspección, a ver cuántos pecados hemos hecho todo el mes. Y venimos un domingo para confesar, ya no a un cura, pero sí al Señor, para creer que eso te da dignidad para tomar la cena. Pero eso no tiene que ver con lo que Pablo está diciendo cuando dice, pruébate a ti mismo. El adverbio que usa Pablo indignamente no está en énfasis en el pecado personal, individual, sino está en énfasis en la forma en que nos acercamos a tomar la cena del Señor. Sin conciencia, sin entendimiento, como una liturgia mecánica, sin conciencia de nuestra identidad como pueblo de Dios. Eso es lo que hay que probar. Pablo enseña que la Santa Cena es una comida sacrificial. Tomar la cena, hermano, es una oportunidad de reflexionar en el sacrificio de Cristo, que es la expresión de la profunda misericordia de Dios. Es una oportunidad preciosa, didáctica. Cada vez que nos reunimos, el pueblo tiene que irse con una conciencia profunda de la obra de Cristo a favor de nosotros. Participamos no del sacrificio, sino de los beneficios de ese sacrificio, esa muerte expiatoria de Cristo. Participamos en los beneficios, actualizamos en nuestra conciencia la tremenda misericordia de Dios por nosotros. Aquel que participa en la comida sacrificial está en comunión con Dios y con su pueblo. Se beneficia de ese pacto, dice que es un nuevo pacto, usa un concepto extraordinario, un concepto griego, usa la palabra diteke, que una mejor traducción sería testamento, un nuevo testamento. En aquel entonces se hacían varios tipos de testamento o pactos. En la cultura griega hay dos palabras para hacer pacto. Una es diteke y otra es sumteke. Había una diferencia. Comúnmente alguien que hacía un pacto pactaba las condiciones y las obligaciones, y cada uno de los miembros de pactaba tenía las mismas obligaciones y los mismos privilegios. Ese es un teque. Pero cuando se dice diteke, significa que alguien de su voluntad da un testamento a alguien y él da la condición, pero no obliga nada. Maravilloso. Y es que es así como Dios pactó
con nosotros en Cristo Jesús. Un pacto donde solamente recibimos los beneficios de la redención. Los beneficios, los grandes beneficios de la redención. La libertad del pecado, la cercanía de Dios a nosotros, la adopción, la santificación, la glorificación, todo el plan, todo el beneficio, el amor de Dios, la protección de Dios, todo el beneficio de un pacto. Dios hace diteque en Cristo por su pueblo. No le exiges. No hay nada que pueda hacer el pueblo para obtener tantos beneficios. Es así como Dios pacta. Un Dios que se compromete a cumplir su palabra. Si Él da la palabra a Abraham, porque empezó en Abraham revelando esta forma de tratar de tener un nuevo pueblo. Dios, conociendo nuestra profunda incapacidad para agradarle, por nuestra naturaleza perversa, no puede cumplir la ley justa de Dios. Y lo demostró Israel, tuvo la ley, pero nunca pudo ser justo por medio de la obra de la ley. Pero Abraham le reveló cómo iba a levantar un pueblo en su descendencia. Le prometió un hijo, cómo iba a levantar, cómo iba a bendecir las naciones, los pueblos. Abraham dijo, ¿cómo vas a hacer esto? Génesis 15. Y demanda sacrificar un toro, un animal fuerte, grande, que representa la naturaleza carnal, indomable. Lo mata Abraham y separa el cuerpo del animal. Está representando un pacto, como en la antigüedad. Porque en la antigüedad los hombres pactaban rajando un animal, separándolo y pasando alrededor, hacían como un 8. Los exégetas bíblicos dicen que es el símbolo de la eternidad. Ellos pasaban alrededor del buey roto y decían todos los beneficios del pacto, todas las obligaciones, y terminaban diciendo, me sucede a mí como este animal si no te cumplo, es decir, muerte. Entonces Dios demanda a Abraham hacer un sacrificio, lo parte, y el hombre está tan cansado que se toma una siesta y tuvo un sueño. Y en el sueño pasaba Dios entre los animales, pero no estaba Abraham. No estaba Abraham. Solamente él estaba pactando con Abraham y diciendo las cláusulas del pacto: yo te bendeciré, yo estaré contigo, bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te bendigan. Y al final sucede esto si yo no cumplo. La pregunta, ¿Dios puede morir? La respuesta no, es Dios. Por lo tanto va a cumplir su pacto. Así pactó
trató Dios con nosotros, involucrando su naturaleza, involucrando su carácter, el carácter de su palabra. Él te ha perdonado tus pecados, pasados, presentes y futuros. Por una sola ofrenda fuiste aceptado en el pueblo de Dios. Y Él ha roto toda la separación entre los hombres. Fíjate lo que concluye Efesios 2. Versículo 11. Por lo tanto, acordaos de que en otros tiempos vosotros los gentiles, es decir, los que no eran los judíos, en cuanto a la carne, eres llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con manos de la carne. No éramos del pueblo de Dios que hacía méritos, que cumplía la ley, no éramos. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de las ciudadanías de Israel, ajenos al pacto de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estaban lejos, habéis sido hechos ¿qué? Cercanos por la sangre de Jesús, porque Él es nuestra paz, que en ambos pueblos hizo uno, derribando la pared de intermedia de separación, aboliendo en su carne, es decir, en su sacrificio, lo que celebramos en su carne, aboliendo que toda enemistad. Por eso es incongruente tomar la cena del Señor, que representa su muerte para abolir toda diferencia humana, que tú hagas ascensión de persona con alguien vergonzoso, indigno y peligroso. Si en la cruz Dios rompió todo lo que puede separarnos para ser familia suya, pueblo suyo, adquirido, ¿cómo nos atrevemos a celebrar ese sacrificio sin compromiso los unos a los otros? Que el Señor nos agarre confesado, nos ayude a restaurar la iglesia que Él siempre ha querido. Una iglesia entendida por la revelación, una iglesia que anda en la revelación. La Santa Cena es una comida, verdadera comida espiritual. Dice 1 Corintios, capítulo 10, antes de entrar al 11, en este contexto, Pablo dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos subieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron del mismo alimento espiritual. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no le agradó Dios. Y hubo juicio. Una generación no entró a la herencia.
Es en este contexto, porque Pablo lo tiene claro, la cena del Señor es memorar la sangre derramada como un medio de bendición para apropiarse, para ser solidario en Cristo Jesús. Es la Pascua judía, es la Pascua cristiana, como dice Éxodo 12:13. Y la sangre os será señal en la casa donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. ¿Recuerdan? Dios se había revelado cómo iba a liberar a Israel de la esclavitud con un cordero sacrificado por familia, en el contexto de familia. Se tenía que poner la sangre afuera para que pasara el ángel de la muerte y el juicio no viniera. Así el Señor rescató a Israel, lo metió en Egipto, lo bautizó. Todo esto es una figura de lo que iba a venir en Cristo para nosotros. Le dio de comer el maná, le dio alimento espiritual, el agua, pero comieron indignamente. Por su idolatría, por su incredulidad, por ver a la liturgia de forma mecánica, sin entendimiento, sin revelación, práctica, sin conciencia. Que no nos suceda eso, es lo que dice Pablo. Usa esta analogía redentora. Nosotros también comemos espiritualmente, nos fortalecemos cada vez que tú y yo tenemos conciencia de nuestra solidaridad en Cristo y con su pueblo. Porque no podemos amar a Dios sin amar al pueblo. No existe ese cristianismo, es otra cosa. Es otro evangelio. El evangelio de Jesucristo es amar a Dios y amar a su prójimo. ¿No dicen amén? Amén, amén. 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 La cena del Señor es un recordatorio, entonces, dice Pablo. Miren lo que dice en el 11:24. Asimismo, tomar también la copa después de ver cenar. Esta copa es en el nuevo pacto, en mi sangre. Hacer esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. Como comer el pan, también en memoria de mí. Es el ritual de la comida de la Pascua, donde hay que recordar el significado permanente de la redención. No hay que perder ese sentido, por eso es que en cada predicación, en cada momento de tener un culto, debemos ser tan cristocéntricos. Y no hay algo tan cristocéntrico como celebrar la cena del Señor. Es lamentable que lo celebremos una vez al mes, porque nunca hay que perder la conciencia, recordar el significado permanente de la redención.
aceptar que de la mano de Dios comemos y bebemos para nuestra fortaleza espiritual. Pablo dice, pone la tradición y pone los imperativos de la tradición para recordar, tomó la copa el Señor esa noche, repartió y dijo, hagan esto en memoria de mí hasta que yo venga. Este sentido de que todavía estamos en una caminata y estamos esperando la plenitud de la consumación de nuestra salvación. El Señor viene, dice, cada vez que hacemos, anunciamos del Señor. Estamos anunciando y proclamando, estamos profetizando con nuestro acto consciente del significado de tomar la cena del Señor. Y además usa unos tremendos verbos que a mí me extrañó. Dice, es dado, el cuerpo de Cristo es dado, mi cuerpo es dado. ¿Por qué Pablo lo pone en un presente continuo? La lógica me dice que debería ser una acción puntual, algo que ocurrió en el pasado, en la cruz. Pero no, es genial. Pablo no está diciendo, ya se nos fue dado el cuerpo, sino que es dado el cuerpo. La acción que dice es que el cuerpo de Cristo tiene efecto permanente en nuestras vidas. El sacrificio es vivo, vigente, para crear nuestra edificación, nuestra fortaleza espiritual, nuestras vidas. Es el sacrificio de Él, es su cuerpo, es su obra que nos mantiene fuertes y dinámicos, no es nuestras obras. Por eso, perder el sentido de tomar del cuerpo, comer del cuerpo y de la sangre del Señor es perder la oportunidad de actualizar en nuestra comunidad la obra de Cristo. Queridos hermanos, mi reflexión es nacida de una preocupación. Yo he vivido 12 años caminando, viendo expresiones del cuerpo de Cristo, atendiendo. Dios me ha dado gracia, el privilegio. Algunos hermanos me buscan para ministrar. Y veo tanto dolor provocado por las divisiones, tanto sentido, tanta gente congregante que ni se conocen, yo digo que llegarán al cielo y dirán, oye, ¿dónde te congregabas? En fulano. Ah, pues yo también, sin conocerse, sin tener solidaridad y fraternidad, tanto desgarre, tanta cultura del mérito que divide, gente que agarra algo meritorio como bandera para sentirse Juan Camaney sobre los demás. Es una aberración de la naturaleza de nuestro llamado. Por eso, queridos hermanos, nuestra comunidad aquí
en Mallorca, debemos celebrar siempre la cena del Señor con conciencia y con compromiso los unos a los otros. La cena revela la obra de Cristo, los beneficios, la reconciliación del hombre con Dios. La esencia de Él es una alabanza, un recordatorio, una proclamación y una anticipación que Cristo, Maranatha, Cristo viene. Ponte de pie.